Mucha gente me pregunta cómo hacen para leer más. ¿Será que las demás personas sí existen? Hay otro plano de la realidad. Pero a diferencia de otras historias, pareciera que no se pudiera alterar el pasado. No es solamente una madre expresando el dolor que se siente, la falta de esa palabra. Es lo que Piedad Bonet expresa en el libro y por eso es el título. Mucha gente me pregunta cómo hacen para leer más, oyentes del podcast, gente que me sigue en Instagram, que no tienen tiempo, que el trabajo, los hijos, la familia, la vida se hace mucho, como todos lo sabemos. Y yo les doy una respuesta que no ayuda mucho a veces, siento yo, pero es la realidad de que si no tienes tiempo, no tienes tiempo. Tienes que priorizar la lectura sobre otras cosas. Y si no puedes, está bien, no tiene nada de malo. Simplemente vas a tener que buscar una cantidad de tiempo y eso normalmente significa quitar algo más que tú haces en tu vida, ya sea el teléfono, ver demasiadas series en Netflix, etcétera, etcétera. Esas son las cosas que vas a tener que eliminar para poder implementar la lectura, pero al mismo tiempo, una manera de hacer un poquito de trampa y meterte de lleno en la literatura sin tener que gastar mucho tiempo es leer cuentos cortos, novelas cortas, que es el punto de este video. Así que les voy a dar aquí 7 novelas cortas, 7 cuentos que deberían de leer, que son muy profundos, filosóficos y que en verdad te van a dar mucho placer desde el punto de vista literario. Como siempre, les habla su anfitrión, Ricardo Lugo. Me pueden seguir en las redes @bibliotequeando, el podcast semanal donde yo resumo un libro, y por supuesto ahora el club de lectura, donde tendré en Patreon un episodio exclusivo al mes para los miembros de este club y adicionalmente un club de lectura virtual. Vamos a discutir libros de historia, política, literatura, un libro al mes con los distintos miembros del grupo y yo por supuesto. Como siempre, suscríbanse al canal, denle like y sigan apoyando Bibliotequeando, este concepto de aprender en el habla hispana a través de los libros. Así que sin gastar mucho tiempo, ¿cuáles son estos 7 libros que yo recomendaría? Algunos de ustedes ya han escuchado, otros son un poco más modernos o no tan conocidos, pero primero La invención de Morel, que es el libro que tengo aquí. Los que han visto o leído esta novela saben que la portada es bastante impactante acorde a lo que sucede en la novela, pero es un fugitivo que se va a una isla desierta del autor argentino Adolfo Bioy Cáceres. Un fugitivo a una isla desierta y empieza a ver a otros extraños que no deberían estar ahí. El concepto de la novela es que te tiene en suspenso. Nuestro protagonista se volvió loco, perdió la cordura. ¿Será que las demás personas sí existen? ¿Hay otro plano de la realidad? ¿Cuál es la realidad aquí? Esa pregunta siempre está frecuente en el libro. Es muy filosófico, debate mucho la influencia de la realidad, de la tecnología hoy en día. Y es el libro, la novela corta que inspiró la serie de Lost. Los creadores de la serie Lost, que me imagino todos aquí saben cuál es o la han visto, leyeron este libro. Sale de hecho en un episodio Sawyer leyendo este libro en la serie. Y basado en la historia, no es que Lost es este libro, pero basado en esta historia, los jugos creativos, los fluidos creativos del cerebro de estos creadores empezaron a dar vueltas y crean esta serie. Segundo, El comerciante y la puerta del alquimista. Esto es un cuento, unos 40-45 minutos de lectura, que está dentro del libro Exhalación de Ted Chiang. Es un cuento muy interesante. Hay una máquina para viajar en el tiempo, pero a diferencia de otras historias, pareciera que no se pudiera alterar el pasado. Y la manera en que el autor cuenta esto me parece magistral y te pone a dudar sobre el libre albedrío, sobre si en verdad tenemos la potestad, la fortaleza de cambiar las cosas en el futuro, en el presente o en el pasado. Es el debate de toda la vida del libre albedrío contra el determinismo. Nuevamente, Exhalación es el nombre del libro donde vas a conseguir este cuento. Es el primer cuento del libro. Y aprovecho y menciono que La verdad del hecho, la verdad del sentimiento es otro cuento dentro de este libro. Es mi tercera sugerencia. Excelente cuento. Habla del concepto de la memoria, porque nuestra memoria es subjetiva, todos lo sabemos. Tú y yo podemos experimentar lo mismo, pero lo recordamos con nuestra propia subjetividad, parcialidad. Este cuento es un cuento de ciencia ficción muy filosófico, como lo es el autor Ted Chiang, sobre qué sucede cuando puedes tener una memoria perfecta. Imagínate como tú y yo subimos fotos, tomamos una foto y después la subimos a la nube, Google Fotos, sea lo que sea. ¿Qué pasaría si tu memoria funcionara de la misma manera? ¿Qué pasa si todo lo que tú ves lo puedes grabar y eso se va a una nube? Ya no hay necesidad en el mundo de ¿qué fue lo que me dijo mi jefe para esas instrucciones la semana pasada? ¿Qué fue lo que me dijo mi pareja el otro día? Ya no hay necesidad de recordar esos momentos de la vida subjetivamente, sino que ahora podemos recordarlo exactamente como sucedieron. ¿Qué perdemos como seres humanos? ¿Qué ganamos como seres humanos? Cuarto, Lo que no tiene nombre, de Piedad Bonet. Un excelente libro de la autora colombiana, un libro muy fuerte, la historia de la vida real de lo que le sucedió a la autora sobre el suicidio de su hijo que sufrió de esquizofrenia. Este libro, por cierto, es el mejor libro en Colombia según los votantes de Goodreads en Colombia.
Entonces es un libro que ha tenido bastante impacto en la cultura moderna, porque Goodreads suele ser una audiencia mucho más joven. Pero lo que me impresionó del libro, lo que me gustó, es que no es solamente una madre expresando el dolor que se siente todo ese viaje desde el día, porque no es lo que pasa después de que el hijo se suicida, es durante, antes de que siquiera hubiese índice de que eso iba a pasar. Y que para que una mujer, una persona se abra de esa manera es muy difícil. Eso es uno. Y dos, bueno, el título es perfecto, lo que no tiene nombre, que es lo que dice la autora. Hay un nombre cuando pierdes a tu esposo o a tu esposa, eres viudo, viuda. Hay un nombre cuando pierdes a tus padres, eres huérfano. Pero no hay un nombre cuando pierdes a tus hijos. El dolor es tan grande que no hay palabra en el idioma, por lo menos castellano, quizás en otros idiomas existan, pero en el idioma castellano no hay manera de expresar ese dolor. Y la falta de esa palabra es lo que Piedad expresa en el libro, y por eso es el título. Quinto, le voy a recomendar Albert Camus, un autor por supuesto muy conocido, El extranjero. A diferencia de muchos videos que he visto que cuando recomiendan a Camus, recomiendan el mito de Sísifo, porque es quizás su pensamiento filosófico más popular, pero eso es un ensayo más que una obra. En cuanto a literatura, novela, aquí vas a ver la primera novela de Albert Camus y vas a ver mucho de sus pensamientos, moral, ética. No voy a arruinarle la historia, pero siento que es una novela que todo amante de la literatura debería de expresar. Además que el léxico y la manera de expresarse con su pluma es magistral, por algo es un autor tan aplaudido hoy en día. Sexto, les dejo este libro que tengo aquí, o sea que lo tengo en inglés, pero es Memorias del subsuelo, Notes from the Underground, de Fyodor Dostoevsky. Definitivamente no es el mejor libro de Dostoevsky, pero si quieres entender la psicología de Dostoevsky, si quieres entender por qué él estaba tan en contra de estas ideas que tenían sentido, que venían de los cerebros matemáticos, como él decía, racionales del occidente, tienes que leer esta obra, porque Dostoevsky estuvo en contra del racionalismo, utilitarismo, capitalismo, socialismo, todas estas ideas occidentales que tenían sentido, que el mundo se maneja así, y prometían una utopía en la tierra. Dostoevsky siempre estuvo en contra de ellas, y si quieres entender por qué, tienes que leer este libro, especialmente la primera parte, porque son dos historias. La primera parte es la psicología, no el análisis político, sino el análisis psicológico, porque para Dostoevsky todas estas ideas son no un reemplazo de un sistema económico, son un reemplazo de la espiritualidad. Por lo tanto, él entra mucho más en la psicología, en la esencia de un ser humano, más que cómo funciona la tasa de interés en estos sistemas. Entonces esa es la primera parte del libro. La segunda parte va a ser un cuento, una novela, que va a conectar los puntos de todo lo que él dijo. Y séptimo, novela de ajedrez de Stefan Zweig, una novela muy famosa. No tiene nada que ver con ajedrez. Un seguidor me dijo el otro día, ay, yo la quería leer, pero que no sé nada de ajedrez, que no es de ajedrez. Stefan Zweig, autor austríaco, cuando él es exiliado, tiene que huir de Austria por la persecución nazi. Él, siendo un hombre judío, se va para Inglaterra y después se va para Brasil. Él siempre fue criticado por los círculos judíos de no haber defendido a su raza, a su grupo, durante todo este caos. Lo hizo después al final de su carrera, pero él no fue un hombre político, no le gustaba la política, y al principio, cuando todo era normal dentro de Alemania en los 1930, antes de 1939, antes de que empezara la Segunda Guerra Mundial, Zweig no dijo nada, no dijo mucho. Y al hacer eso, él no encajó con el grupo, él no fue aceptado por distintos círculos y él tuvo que ir a Latinoamérica, a Brasil, para alejarse de todo eso. Ese trauma que él vivió de esa manera, él lo expresa muy bien en esta novela. No les voy a contar tanto la historia, léanla, 1 hora de lectura máximo. Pero Stefan Zweig escribe esta obra, la envía a su editorial en Estados Unidos, y él y su esposa se suicidan simultáneamente unos pocos días después. Así que vas a ver uno de los últimos pensamientos de uno de los mejores novelistas del siglo anterior, y por eso que la recomiendo en esta lista. Así que esas son las 7 novelas que yo recomiendo. Esto es blasfemia en los círculos que yo pertenezco de la literatura o de la lectura. Yo leo más en Kindle que en físico, por lo tanto mi biblioteca atrás es más grande de lo que parece en la imagen, pero no es tan extensa como otros que he visto. Por lo tanto no pude mostrarle físicamente algunos libros, pero todos esos libros yo los he leído. No estoy contándoselos porque alguien me contó. Son libros que yo en verdad recomiendo. Hay muchas más otras opciones. Dejen en los comentarios qué otros libros les gustaría a ustedes recomendar a alguien para empezar la literatura. Cuentos cortos. La definición aquí de novela corta, cuento, fue 1 hora y media, 2 horas de lectura máximo. Hay otras grandes obras, por supuesto, hay otros grandes autores, pero pienso que si quieres entrar poco a poco en este mundo, una manera de leer más es lees un libro como La Invención de Moret. No es muy grande, no es muy largo, y eso te motiva, bueno, yo quiero experimentar algo como esto.
No necesariamente porque sea más largo significa que sea más profundo, pero quiero una historia más larga que me atrape por más tiempo. Y ahí poco a poco terminas. Que si te preguntas cómo hace alguien para leer Los Hermanos Karamazov de 26-30 horas de lectura, bueno, que a veces empieza por aquí, así que espero que esta lista los ayude. Nuevamente, @bibliotequeando, les habló Ricardo Lugo. Se pueden suscribir al canal, suscribir al club de Patreon y seguir apoyando este concepto de bibliotequeando con el podcast. Así que les espero en el próximo video de Bibliotequeando.